Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Ahí contemplamos la situación de estos productores de arroz en Valverde Mao. Pero es un hecho que está pasando en todo el territorio nacional. Los que producen plátano llegan a su finca y encuentran mata de plátano parada allí, pero sin el racimo, lo propio de guineo. O los que producen yuca, le sacaron la yuca y se la llevaron. Es decir, hay una inseguridad en todo el territorio nacional. Me dirán, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo la solución a estas cosas. Válgame Dios. Yo pensé que Navidad se había ido, pero no. Retornó la Navidad de rojo. Saludos, maestra, ¿qué tal? Saludos, saludos, mi querido. ¿Cómo está usted? Un placer Muchas estar con gracias usted por hoy. venir a mi rescate, ¿verdad? Porque me miró ahí llamando a Ponserrat y no llegó. Pero mire, qué bueno que usted viene, maestra. Hay una nota en el día de hoy de José Miguel de la Rosa, a Ajá. propósito de un tema que abordamos ayer y en el que usted misma le hacía una pregunta al doctor Freddy Ferrera, que cómo andábamos con lo del cólera, los cuidados y cuantas cosas más. Freddy abordó el tema, dio respuesta, con mucho cuidado porque la pregunta era suya. No es lo mismo que usted haga una pregunta en esa materia a que la haga yo, o Juan Francisco. Así que don Freddy se cuidó mucho en responder. De todas maneras, el Colegio Médico ha llamado a la alerta sobre el tema del cólera y plantea que es posible que haya un subregistro, que las autoridades no estén dando los datos correctos de los que hoy están siendo pacientes por el cólera. Y José Miguel de la Rosa escribe hoy, en una columna de un parrafito de 100 letras quizás, ojo con el cólera. Y dice, no es por crear alarma, pero tampoco se debe querer tapar con paños la realidad del cólera. El Colegio Médico ha alertado que hay más casos de los que se tienen registrados y es posible que algunos de los afectados estén sueltos en banda. Ojo con eso. El tema está ahí, maestra. Yo no sé si cuando usted hacía la pregunta ayer es porque tiene algunas preocupaciones o algunas reflexiones sobre el tema. Y se me ocurre, a usted nadie la mandó a buscar, usted llegó, así que ahí le planteo un tema problema. Saludos. Ay, Dios mío, nadie me mandó buscar, yo llegué, oh Señor. No, usted viene en auxilio mío porque me vio solo aquí. Pero sí, mire, don Alfonso, yo estoy muy preocupada con el tema cólera y es porque, como siempre en este programa, queremos que las personas entiendan que las informaciones, tenemos que tener las informaciones para que esas informaciones nos den el poder de tomar las decisiones, pero no solo el poder de tomar decisiones, sino también la tranquilidad de poder disminuir nuestro nivel de estrés sabiendo a qué nos enfrentamos. Porque en ocasiones nuestro país es experto en soltar las cosas y la gente andar por ahí solo con la preocupación. Entonces es bueno que nos ocupemos, no tanto preocuparnos, sino ocuparnos. Entonces, como ya sabemos, la enfermedad diarreica aguda que produce la bacteria Vibrio cholerae es una infección que puede causar síntomas leves. No siempre causa síntomas graves. Puede causar síntomas leves en la mayoría de la gente. Y ser una diarrea bastante difícil de diferenciar de otra diarrea típica. Pero, o sea, otra diarrea producida por cualquier otra bacteria o cualquier otra enfermedad. Pero a mí me preocupa ahora el hecho de que yo no veo, por ejemplo, en los medios de comunicación una campaña que a la gente le explique lo que está pasando. Entonces, nosotros que siempre estamos aquí intentando cómo ayudar a la gente, pues vamos viendo esas cosas en las que no se está hablando y por eso yo quería que el doctor conversara sobre eso ayer.
Pues bueno, lo que el doctor dijo es correcto, pero sin embargo, pienso que tenemos que ahondar en más cosas. Sobre todo, hay muchos más casos. Yo sí creo tan realmente que hay muchos más casos de los que se han publicado. Esa es una. Entonces, no hay necesidad de ocultar las cosas. Muchas gracias, pienso que las cosas hay que decirlas, y porque de esa forma la gente se informa, valga lo que puede parecer una redundancia. Y tenemos que hablar entonces, don Alfonso, de cosas muy importantes. Ahora mismo hay también un brote de COVID-19, que de eso hay que hablar después. Pero lo otro es que las personas que han sufrido COVID-19 y también como lo que está pasando en nuestro país, tenemos un montón de niños y adultos desnutridos, porque es un país donde hay mucha gente que come, pero mal come, y otra no come. Entonces, si usted tiene una población donde hay un alto porcentaje de desnutrición, en nuestro país hay niños que mueren de desnutrición, esos niños tienen mucho mayor riesgo de contagiarse con la enfermedad, con cólera, y tener unos signos graves y morir eventualmente por esta desnutrición, por esta deshidratación que produce la enfermedad. Entonces, es necesario que la gente tenga pendiente cómo protegernos, que sepa qué es lo que ocurre. Por eso mi necesidad de conversar del tema, don Alfonso, porque tanto las personas, por ejemplo, las personas que están inmunosuprimidas, las personas que tienen SIDA, que tienen, por ejemplo, algún otro tipo de enfermedad como un cáncer, las personas que tienen, la gente desnutrida en sentido general, que tienen menos defensas, ese organismo con mayor facilidad va a contagiarse y, por supuesto, tiene menos posibilidad de rebasar la enfermedad con éxito. Es por eso que quise conversar de este tema, don Alfonso. No por... ¿Qué hacer? Vale. Desde la escuela, desde el Ministerio Público, desde los medios de comunicación, desde las iglesias, pero sin embargo, los sectores más vulnerables, los que tienen los de mayor precariedad, no están atentos a las informaciones. Entonces también ahí entra en juego un factor que complica mucho más. Sí, sí. Sí, entonces, ¿qué hacer? Por eso es importante informarse. Siempre informarse es muy importante. Y a partir de ahí, entonces, tenemos que entender cómo lo prevenimos. Por suerte, esta enfermedad es fácilmente prevenible. Nosotros, los que compramos agua embotellada para utilizar, para cocinar, para lavar nuestros alimentos, las tenemos que adicionar a esas medidas, lavarnos muy bien las manos, continuar, pero eso es siempre. Siempre tenemos que, el hábito de lavarnos las manos, tenemos que quedarnos con él. El hábito de no llevar alimentos a la boca sin lavar, también. Hay que adicionar entonces, ahora, a estos hábitos, cocer bien los alimentos. Y si usted tiene que consumir alimentos crudos, que es muy recomendable, porque los alimentos crudos tienen propiedades diferentes y muy importantes a los alimentos cocidos, entonces si usted tiene que consumir un alimento crudo, debe tomar medidas, por ejemplo, lavarlos muy adecuadamente, de forma bien concienzuda, utilizando unas gotas de cloro en esa agua y dejarlo un ratito en esa agua con cloro, para asegurarnos de que si ese alimento está contaminado con la bacteria, esta bacteria sea eliminada. La cocción elimina la bacteria y de hecho hasta calentarla por mínimamente 1 minuto al microondas también contribuye a la eliminación de esta bacteria. Por eso comer los alimentos cocidos asegura, es una de las medidas que se recomiendan.
El problema nuestro, y por lo que a mí me preocupa tanto este tema, es porque nosotros andamos, por ejemplo, los mercados de aquí no hay nada de cuidado, ahí está todo junto. Ahí está todas las cosas en el suelo, la gente anda tocando todo. Por ejemplo, si usted va a otro país, las verduras, usted debe ponerse unos guantes que ponen al lado para que usted no toque con sus manos las verduras, porque todo el mundo entiende que usted puede andar con las manos sucias. Y se intenta que esos alimentos se conserven en el mejor estado posible, ¿no? Lo más inocuo posible. Entonces, las frutas, las verduras, hay que lavarlas muy bien antes de consumirlas. Y cocer adecuadamente los alimentos. Hay que limpiar adecuadamente las áreas, la cocina, las neveras, todos los utensilios que utilizamos. Higiene. En sentido general, unas buenas normas de higiene previenen perfectamente y a un 100% la infección con el cólera. Va a observar, maestra, que los brotes de cólera, como de otras enfermedades de ese tipo, se dan allí donde hay hacinamiento, donde hay mayor pobreza, porque no, aunque puede que no tengan la conciencia sobre la higiene, o que no tengan las condiciones de tener el agua disponible, que no tengan el jabón ahí, y además la propia conciencia de decir, bueno, hay que buscar el agua, pero muchas veces hay lugares donde no hay agua potable. Si usted circula por Santo Domingo Norte, Sabana Perdida, alguna parte de los Minas, los Tres Brazos, la gente anda buscando agua en galoncito todavía, aquí, en el Gran Santo Domingo, en el siglo XXI. Don Alfonso, lo que usted dice es así. De hecho, las comunidades donde no tienen inodoros, donde lo que hacen sus necesidades en letrinas, o donde hacen sus necesidades al campo abierto. En el monte. En el monte. Ok, al monte. Esas heces contaminadas de las personas que tienen la enfermedad, pues, van a su vez a contaminar las fuentes acuíferas, los pequeños ríos de donde estas personas que no tienen agua potable en su casa, tienen que ir a utilizar esa agua. Por eso hay tanta cólera en Haití, por ejemplo. Eso es lo que sucede, que tienen una costumbre cultural de hacer sus necesidades al aire libre, y también, por supuesto, muchísima gente que todavía después del terremoto no tiene dónde vivir y vive en donde puede y hace sus necesidades donde puede. Entonces, esta realmente es un indicador de bajo desarrollo social. Que esta enfermedad existe en un país es un indicativo de que realmente las cosas económicamente, socialmente, el desarrollo es muy pobre, muy pobre. Los gobiernos deben tener mayor preocupación con temas como esto. No sé, antes había promotores de salud, me imagino que todavía existen, un personal que no es médico, que no es enfermera, pero que tienen un conocimiento mínimo de estas cosas, de la importancia de la higiene, de tomar agua, de cosas elementales, y que hacían una labor como educativa, de orientación a las poblaciones más empobrecidas, donde hay menos nivel cultural para entender estas cosas. Pero en esas comunidades rurales, donde no hay letrina, si hay un río, la gente se va cercano al río, al canal, a hacer su necesidad, para incluso darse un chapuzón de una vez y salir de ahí con todo resuelto. Entonces, eso complica, porque agua que corre con ese fecales, o ese fecales que corren por el agua, es un campo abierto de contaminación. Entonces, eso requiere no solo disminuir los niveles de pobreza material, sino también la pobreza cultural, sí, llevando la información, culturizándolo. Es decir, es un tema de múltiples desafíos, el de la pobreza, de múltiples desafíos, pero además hay que ver en las condiciones en que duermen o en donde pasan la noche. Así es. Ya yo hace mucho que no oigo hablar de chincha. Yo no sé si usted conoció la chincha en Neiva o en algún campo de Neiva, sí, pero eso antes era muy común.
Sí, cuando Yo era hace niña rato que no recuerdo, oigo hablar de eso. cuando era Parecería niña como que recuerdo superamos esa parte. que le daban unos golpes así a las sillas, que porque había chincha. Yo recuerdo cuando era niña Y caía la chincha. y caían las chinchas. En la silla de guano. Las sillas estas que tejidas, De que guano, sí, antes, sí, de guano. sí, de guano. Esa misma. Hace Sí. mucho yo no oigo hablar de esas cosas. Se me ocurrió pensar ahora. Voy a escribir algunas cosas sobre. Estoy escribiendo la memoria en verso de mi tiempo de muchacho. Pero parecería que avanzamos un poco. Pero cuando uno siente estos temas, que la malaria, que el cólera, enfermedades que uno entendía que estaban superadas y retornan como si nada. Enfermedades asociadas a la pobreza, a la promiscuidad, a la falta de información. Sí, don Alfonso, una cosa importante y es cuando hablamos del lavado de las manos, que a veces eso puede parecer cansado, pero si nosotros recordamos que es una bacteria que vamos a expulsar por las heces, cada vez que vamos al baño, hay gente que no entiende porque los microorganismos son pequeñitos y usted no los puede ver. Siempre que usted va al baño hay que lavarse las manos. De hecho, yo normalmente me lavo antes porque si voy a estar por ahí, por las partes íntimas de uno, pues uno quiere tener sus manos limpias para tocar aquella zona. Y luego que usted entonces defecó, orinó, lo que sea, entonces debe volver a lavar sus manos para salir de ese lugar con las manos limpias. Algo importante es bajar la tapa del inodoro, don Alfonso. Hay muchísima gente que deja la tapa levantada y entonces todas estas revoluciones del agua cuando sale para bajar el inodoro, ahí hay mucho aire y todo, entonces los microorganismos pueden esparcirse. Entonces, a la tapa de alrededor o a la zona alrededor del inodoro. Entonces, a lo mejor usted está permitiendo que varios microorganismos que luego pueden ser patógenos salgan de ese ambiente que es el inodoro y contaminen su área. Por eso las mujeres limpiamos generalmente con un montón de cloro. Yo es que pienso que abuso a veces del cloro porque es la forma de yo asegurarme que estamos eliminando microorganismos. Pero hay gente que no lo usa todos los días, pero si usted no tiene ciertos hábitos, usted puede estar. Por eso es importante lavarse las manos. Bajar la tapa del inodoro y darle a la palanquita para bajar solo cuando usted haya bajado la tapa, para no contribuir con que todos esos gérmenes salgan de ahí y contaminen todo el ambiente. Entonces usted, la próxima persona que llega, puede pensar que todo está limpio y se está sentando donde hay bichos. Entonces es importante, por eso es aunque parezca llover sobre mojado, pero a veces estas cosas hay que hablarlas porque a veces no somos conscientes. Lavarnos las manos también consiste en untarle jabón, no es solo el agua. Fíjense que aquí el jabón es lo interesante, pues es el jabón lo que tiene la posibilidad, es una molécula, son moléculas tensioactivas que lo que hacen es desestabilizar la estructura de la parte externa, de la membrana de esas bacterias. Y es por eso que mueren. Si usted no se unta jabón, el agua sola podrá quitarse unas cuantas, pero se van a quedar ahí. Lo que mata es el jabón. Por lo tanto, tiene que lavar sus manos con jabón bastante, intentando limpiar cada cosa y que por lo menos 30 segundos permanezca ese jabón en sus manos. No es que fue y ya se quitó y por aquí no se untó jabón. Tiene que intentar untarse por ambas manos, limpiar bien. Las mujeres que a veces tenemos las uñas un poquito largas, saber que también por ahí por debajo podemos tener gérmenes. Lavarnos a conciencia, sabiendo lo que hacemos. Usted usó una expresión y volvemos al tema del círculo vicioso de la pobreza. Sí. Por eso es que vemos a las mujeres usando un montón de cloro. ¿Y quién puede usar un montón de cloro? Los que pueden adquirir el cloro. Es decir, es un tema, usted me dirá que yo me entrampo en mi propio círculo, pero tengo que ver las cosas en función de esos sectores vulnerables, pobres,
que viven en hacinamiento donde la contaminación es mayor y donde su nivel cultural también es menor, donde su nivel de información es menor. Entonces, en esa expresión de usamos un montón de cloro, implica que una familia, por más modesta que sea, va a consumir 2 o 3 galones de cloro en el mes. Porque no solo para lavar la ropa, sino para la limpieza toda. Y un baño implica limpiarse 2 o 3 veces en el día para poder mantener la higiene, sobre todo en una casa que hay 3 o 4 personas o 5 personas. Yo recomiendo, don Alfonso, si no hay tiempo, porque, por ejemplo, tenemos muchas ocupaciones y lavar el baño tantas veces al día a veces no es posible, pero por lo menos usted puede tener un atomizador, un pote eso de spray, yo no sé cómo le digo, un pote de estos, donde usted ponga cloro, y si usted no tiene tiempo de limpiarlo varias veces, pero por lo menos tiene un cloro ahí al lado del inodoro que usted le coloque ahí para asegurarse de que eso se limpia. Y mira, a propósito de eso, si usted va a un centro de trabajo, una imprenta, por ejemplo, donde hay trabajadores, y en una imprenta hay 5 o 8 trabajadores, pero allí donde van 20, 25, 30 hombres a un mismo baño, y a veces alguna mujer también entra allí, usted va a ver aquel baño negrecito, porque el dueño, que debe ser responsable de mantener la higiene allí, no tiene cloro disponible en ese baño, y usted lo ve negrecito. Y cuando uno va de visita a un centro de trabajo así, o a una empresa, y ya uno entrado en edad, le toca ir al baño, mire, uno como que se devuelve, aunque se esté explotando. Entonces hay casos, mire, que no es fácil verlo. Son complicados. Y los trabajadores, aunque el empresario o el dueño de negocio no tenga esa preocupación, tampoco ellos reúnen de a 3 pesos cada uno para comprar un galón de cloro o de 5 pesos y tenerlo allí, que lo puede durar una semana, y un coso de esto de mover la taza del baño, ¿no? Porque no hay conciencia, ni hay esa voluntad de organizarse para ver estos problemas que lo afecta a ellos directamente y dar respuesta conscientemente a un problema, o requerir al empresario o al dueño del establecimiento que tiene que mantener la higiene en el baño. Entonces, son problemas que están ahí y que requieren de educación, de información, de un mínimo de cultura para comprender esos fenómenos. Así Maestra, es. El tiempo nos vence. Bueno, gracias por darme la oportunidad de colarme en el programa en el día de hoy. No, gracias a usted por dejarnos entrar en sus hogares. Gracias a usted por refrescarnos la mirada. Gracias, amigos televidentes. Muchas gracias, doctora Paula Xiomara. Será pues hasta mañana, cuando estaremos de nuevo aquí en Voz para el Cambio. Dios la bendiga y la mantenga así siempre hermosa. El rojo le asienta muy bien, maestra. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Telecanal 28, una televisión a tu medida.